Muy buenos días, mi nombre es Andrés Mendoza, estamos iniciando el seminario, pero antes me gustaría que ustedes puedan confirmarme que están pudiendo escuchar y están pudiendo visualizar la pantalla que yo he compartido en este momento para iniciar con el seminario. Pueden usar la sección de preguntas o la sección de chat para iniciar con el proceso. Muchas gracias a las personas que nos han confirmado que están pudiendo escuchar correctamente. Por lo tanto, vamos a dar inicio con el seminario del día de hoy. Mi nombre es Andrés Mendoza, como les había comentado hace un instante, y este es el último seminario del ciclo de seminarios que venimos realizando sobre todo lo que es la gestión de Active Directory. Como ustedes pueden recordar, aquellos que nos han acompañado con los seminarios anteriores y para aquellos que no tuvieron la oportunidad, les recomiendo también visitar el sitio de manageengine.com para visualizar las grabaciones anteriores, así no se pierden la continuidad de este ciclo. En el primer seminario hicimos una introducción, un overview de todos los productos de gestión de Active Directory. En el segundo empezamos con uno de ellos, que era AD Manager. En el tercer seminario seguimos con el siguiente producto, que era AD Audit. Y el día de hoy, en el último y cuarto seminario, vamos a focalizarnos en dos productos. AD Self-Service Plus, que es el primero que vamos a visualizar en estos primeros 30 minutos. Y luego vamos a destinar 15-20 minutos para lo que es Exchange Reporter. Con estos cuatro productos vamos a cubrir lo que es AD 360, lo que es la suite de productos de gestión de Active Directory. Cuando nos focalizamos en cada uno de estos productos, la idea que habíamos transmitido era directamente ver desde el lado técnico cómo se configuran los productos y cuál es el alcance que me permiten realizar estas herramientas. Así que el día de hoy no vamos a utilizar ninguna presentación y vamos a ver el producto funcionando en vivo directamente. Así que cualquier consulta que vayan teniendo, como siempre, recuerden que pueden ir usando el panel de preguntas o el panel de chat. De todas maneras, yo voy a destinar al final de la presentación 15 minutos para responder las preguntas, 15-10 minutos para responder las dudas que vayan surgiendo. Por lo tanto, nos vamos a adentrar en el primer producto. Como su nombre lo indica, AD Self-Service, con el concepto de Self-Service, es una palabra de autoservicio, es decir, que la misma persona pueda autogestionar sus operaciones. Y con esa definición lo que vamos a hacer es meternos en contexto dentro de lo que es Active Directory. Se menciona que aproximadamente dentro de una mesa de ayuda, el 50 o el 60% de los tickets que se reciben en una mesa de ayuda en un helpdesk están vinculados con el reseteo de contraseñas o con el desbloqueo de una cuenta que no ha podido, digamos que la persona intentó loguearse y que por error, por ejemplo, de ingresar 3 veces mal su contraseña, esta persona no pudo ingresar a su sistema. En ese momento se bloqueó su cuenta y necesita de alguien de soporte para que le ayude a desbloquear su cuenta. AD Self-Service empezaría a eliminar esa gran cantidad de incidentes recibidos en la mesa de ayuda, brindándole al usuario final la posibilidad de que él mismo pueda autogestionarse esa situación que tiene en ese momento de el reseteo de la contraseña o el desbloqueo de la cuenta y una vez finalizado este proceso, continuar con su trabajo y en ningún momento generar un ticket, realizar una llamada telefónica al centro de soporte o incluso llamar a la persona que conozco dentro de tecnología para que me ayude a desbloquear y que ese tipo de incidencias no queden registradas en ningún lugar, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer desde el lado, digamos, del departamento de IT es instalar AD Self-Service Plus y vamos a empezar a configurarlo para que este producto empiece a trabajar con los usuarios finales. Entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer es instalar la herramienta. Una vez que he instalado y la he configurado la primera vez, obviamente lo que voy a tener que hacer es conectarlo con el controlador de dominio. Dentro de la sección de admin,
configurar el idioma del sistema, configurar algunos detalles de esto lo oculto, esto lo muestro, ¿sí? Yo no voy a pasar por estas opciones porque son más, digamos, más generales. Vamos a ir a la otra pestaña que es configuración, en donde vamos a definir cómo va a funcionar el producto, ¿sí? Fíjense en acá, van a ver, dice personalización, colocar un logo, herramientas de base de datos, acá hay de dominio, ¿sí? Donde vamos a definir el primer punto importante, vamos a agregar el dominio con el cual yo voy a trabajar y el dominio, ya que si tengo una organización con varios controladores de dominio, yo debo definir cuáles son todos los que van a estar trabajando, con la finalidad de que cuando un usuario vaya a resetear una contraseña, y por X motivo el controlador de dominio principal no esté disponible, el proceso se siga haciendo con los controladores secundarios. Es por esa razón que yo, además de agregar el dominio, que puedo tener múltiples dominios, tengo que agregar todos los controladores de dominio. Aquí aparece solo uno, pero yo podría agregar N cantidad de controladores primarios, secundarios, ¿sí? Dependiendo de cómo trabaje. Como les decía, hay otros detalles de configuración del producto, conexión, puerto en el cual trabaja. Estas opciones se pueden ir configurando y se pueden ir visualizando desde la sección de admin, que son detalles, digamos, detalles generales de cómo va a funcionar el producto, cómo está publicado hacia ante los usuarios, cuál es la dirección de correo que voy a usar para enviar notificaciones, etcétera, ¿sí? Ese es el punto más importante, habíamos dicho, conectarnos al controlador de dominio. Digamos, entender es que los usuarios tienen que enrolarse en mi herramienta similar a cómo funcionan los procesos de un home banking, por ejemplo. Cuando yo me doy de alta en un home banking, me dice, por favor, responde estas preguntas para la próxima vez si se olvida su contraseña y si contesta correctamente estas preguntas, nosotros vamos a saber que usted es la persona que quiere restablecer su contraseña y no es un tercero o alguien desconocido que va a intentar acceder a sus credenciales, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es enrolarnos en el sistema. Pero antes de enrolarnos, yo lo que también necesito ver es qué opciones le voy a brindar al usuario final. Lo que vemos en primera instancia dice configuración de una política. Eso es lo que yo le voy a destinar al usuario. Le voy a decir, esto es lo que puedes hacer. ¿Qué cosas puede hacer? Restablecer su contraseña, desbloquear su cuenta, puede actualizar información de su Active Directory, es decir, de su perfil, o puede permitir el cambio de contraseña. Fíjense en que yo puedo hacer un check y tildar o destildar lo que quiero habilitar o lo que no quiero habilitar, ¿sí? Y consecuentemente voy a seleccionar las unidades organizacionales o los grupos a quienes va a aplicar. Esto quiere decir que la política no necesariamente puede ser similar para todos, sino que yo podría tener dos o tres políticas distintas para varias unidades organizacionales si aplicar ese concepto. Caso contrario, genero una sola política que sea igual para todos y yo vengo y tildo las unidades organizacionales en donde están los usuarios que van a unirse a esta política, en donde les voy, esa política, hay procesos que internamente dentro de la organización dicen, no, para que un usuario actualice sus datos dentro del Active Directory necesita completar un formulario, enviarlo a recursos humanos, es decir, cumplir todo un workflow. Por lo tanto, ellos dicen, la actualización del perfil del Active Directory yo no lo voy a ofrecer desde AD Self Service. Perfecto, yo vengo acá
¿Para quién lo voy a hacer? El siguiente punto es definir algunos parámetros avanzados que ustedes fíjense acá, pueden ver o bien el botón que dice avanzado con el icono amarillo o bien ya definida la política en cualquier momento y doy clic en avanzado y la puedo editar. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Me dice, por ejemplo, cantidad de intentos que voy a realizar en el momento en el que una persona ingrese al autoservicio. ¿Cuántas veces le voy a permitir que se equivoque? Sería el concepto. Y si se equivoca, ¿qué es lo que voy a hacer? Bloquear a ese usuario por una X cantidad de tiempo, porque puede ser que es digamos, una especie de falso positivo, es decir, alguien que no conoce las respuestas está intentando adivinar o responder de otro usuario, por ejemplo. Por eso yo voy a empezar a definir parámetros de seguridad ante la validación o la verificación de identidad, ¿sí? Acá me dice el establecimiento y el desbloqueo, por ejemplo, dice acá, activo. Otra dice, obligar que han reseteado en ese momento con el sistema, obligo a que la vuelvan a resetear una vez iniciados, ¿sí? Ese sería el reseteo post inicio, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo varias opciones que me permiten fortalecer toda esta política de cómo vamos a trabajar, ¿sí? Aparece otro punto muy importante, dice, forzar la sincronización de las contraseñas en todas las cuentas vinculadas. Esto lo vamos a detallar un poco más adelante, ya que yo puedo interconectar las credenciales de Active Directory con cuentas de terceros. Pueden ser cuentas, digamos, de sistemas internos o cuentas de sistemas en la nube. Por ejemplo, un Salesforce, un Office 365, es decir, sistemas que están en la nube. Pero también lo puedo hacer con cuentas locales, cuentas, digamos, de una base de datos local, como puede ser AS400 de IBM, por ejemplo. O podría ser Oracle Database, es decir, si tengo cuentas locales de Oracle que quiero que se sincronicen con una credencial de Active Directory. Incluso, fíjense acá, me da la posibilidad de ejecutar algún script personalizado para sincronizar password con otros proveedores. Es decir, yo puedo, digamos, activar esto y hacer que esto funcione, digamos, de una forma sincronizada, vinculada con otras cuentas. Aparecen también opciones de notificación. Si yo le quiero mandar una notificación al usuario, ¿sí? En donde yo le voy a avisar que su contraseña se restableció, se desbloqueó o se cambió, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo habilitar la notificación y puedo venir y seleccionar desbloqueo la cuenta o digamos, de las acciones, y en el momento que yo habilite, acá dice yo tengo las variables, por ejemplo, acá dice su password es la siguiente y pongo la variable password, ¿sí? Incluso vamos a ver también conforme vamos avanzando en la configuración que puedo conectar un módem de SMS y notificar por SMS al teléfono celular a los usuarios, ¿sí? Vemos la parte de automatización, dice restablecer automáticamente la contraseña de los usuarios cuando estos quieran. Estas ya serían más tareas de automatización para realizar tareas sin necesidad de alguna interacción del usuario, ¿sí? Puedo agregar, ¿sí? O puedo hacer que se oculte algún enlace de personalizar la página para que los usuarios no puedan modificar el template, ¿sí? Es decir, acá vemos todo cómo va a funcionar una vez que yo ya habilite el servicio para los usuarios. Primero, ¿qué le voy a permitir? Que habíamos dicho, de estas cuatro opciones, tildo o destildo, ¿qué es lo que le voy a permitir? Y en la sección avanzado, modifico algunos parámetros adicionales, algunos de seguridad, más allá de que tengo otro apartado, fíjense acá dice centro de seguridad, en donde vamos a tener más opciones de configurar algo adicional respecto a la seguridad. Pero en esta primera instancia digo, así va a funcionar mi estructura de AD Self Service.
El siguiente punto que me dice es, bueno, una vez que ya definimos la política, yo voy a tener, el primero y el más importante era enrolarse contestando una cantidad de preguntas que yo le pueda proveer, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a definir acá, en la siguiente sección, que dice autenticación de múltiples factores, que puedo definir en primera instancia las preguntas y respuestas. Puedo también habilitar un segundo factor de autenticación, que puede ser a través de un correo electrónico o a través de un mensaje un celular. O también puedo activar autenticación a través de Google Authenticator, ¿sí? Esto quiere decir que yo podría realizar cualquiera de estos tres procesos o bien combinarlos, que es uno de los puntos más importantes, ¿sí? Por ejemplo, hacer que el usuario conteste las preguntas, pero además de eso ingrese un segundo factor de autenticación que puede ser el token de Google Authenticator, que es una aplicación gratuita para dispositivos móviles, Android o iOS, que les genera un código de 6 dígitos que el usuario deberá ingresarlo en el momento que se le solicite. Pero el punto más importante es definir las preguntas y respuestas. Acá lo que me está diciendo es que yo tengo un banco de preguntas y que necesito que el usuario solamente complete dos preguntas disponibles dentro de mi banco. ¿Cuáles son las opciones que están dentro del banco de preguntas? Doy clic en editar preguntas y voy a visualizar qué es lo que tengo ahora como disponible. Yo como administrador puedo eliminar completamente un asterisco, ¿sí? O incluso agregar mis propias preguntas para hacer mi propio banco más personalizado. Acá ADSL Service ya trae algunas por defecto que son las más comunes, como la mayoría debemos de estar familiarizados. Color favorito, héroe de la infancia, nombre de su mejor amigo, fecha de aniversario de la boda de sus padres, nombre del sobrino o sobrina, ¿sí? Es decir, hay varias que son las más comunes. Como les dije, yo puedo eliminar completamente este banco y crear mi propio banco. No sé, por ejemplo, tener 10 preguntas de mi banco y en mi política decirle que solamente va a poder elegir dos de esas 10. Pero fíjese en el siguiente punto, dice número de preguntas definidas por el usuario. Esto quiere decir que el usuario puede definir también, además de esas dos que yo ya le estoy pidiendo obligatorias, tres preguntas más. Esto quiere decir que el usuario se va a enrolar con 5 preguntas, ¿sí? También puedo definir la cantidad de caracteres mínimos y máximos que van a tener, digamos, las respuestas que va a agregar el usuario, ¿sí? Con esto ya estoy armando, ya le estoy dando, digamos, todo el diseño a cómo va a funcionar mi herramienta. Ya le definí la política, a qué unidades organizacionales, le dije cómo va a actuar una vez que resete las contraseñas, si tienen que sincronizarse, si no, si tienen que reiniciarse post reseteo. Ya definí cuántas preguntas tiene que enrolar cada usuario, ¿sí? Activé o no activé si es que quiero un doble factor de autenticación por mail o por SMS o por Google Authenticator, ¿sí? El siguiente punto ya es empezar a invitar a los usuarios a que se enrolen. Pero antes de invitar a los usuarios, el punto más importante es que yo debo personalizar cómo se va a ver todo este proceso, ¿sí? Para eso nos vamos a la parte de herramientas administrativas y acá me dice inscripción rápida. Esta sería la opción que me indica cómo voy a ofrecer este servicio de enrolamiento a los usuarios. A través de un script, mandarles un mail, una notificación. Por favor, ingresen a este link y una vez en el link, enrólesen contestando las preguntas y demás, que ese template yo lo puedo configurar entrando a la opción de image, como mencionaba acá, me va a dar el template que yo voy a poder configurar, ¿sí? Acá está, y dice el access URL, que viene a ser la URL de acceso a donde el usuario va a ingresar para
que él también ya tenga modificado lo que se llama la interfaz de inicio de sesión, desde donde él ya va a empezar a interactuar y va a hacer tareas. Esto quiere decir que una vez que él se enroló, el siguiente punto es que yo necesito que él haga el autoservicio, es decir, que desde algún lugar, desde alguna ubicación, yo tengo que ofrecerle el servicio. ¿Cómo lo voy a hacer? Hay algo que se llama la interfaz de inicio de sesión para los sistemas operativos, se llama Gina. Control Alt Supreme, donde pongo el nombre de usuario y la contraseña. ¿Qué es lo que me dice acá? Yo tengo que hacer una instalación, una modificación del Gina en los distintos sistemas operativos. Esto yo lo puedo hacer tanto en Windows como en Mac, ¿sí? Pero además de eso, también puedo integrar digamos, la interfaz de inicio de sesión en otras aplicaciones de terceros, como puede ser el Outlook Web Access o el OWA, como se conoce. Puedo hacerlo con SharePoint o puedo hacer con la interfaz web de Citrix. Eso quiere decir que si yo tengo un usuario que no viene a mi organización y que no se loguea a un sistema operativo, sino solo consume el OWA, yo no tengo forma de venir y hacerle que ponga control al supreme y desde el Gina haga el cambio de contraseña, sino que le tengo que dar un vínculo, digamos, un acceso a lo que sería el Outlook Web Access, el SharePoint, el Citrix u otras aplicaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense en acá donde dice personalización de Gina. Lo que vamos a hacer es modificar esa ventana, esa interfaz de inicio de sesión. Aquí hay una imagen porque sabemos que Windows XP es uno de los sistemas operativos que ya no debe estar usado, ¿sí? Fíjense ahí en pantalla, pero sirve de mucha ayuda para entender cómo se hace la modificación. Ahí está la pantalla de inicio de sesión, que es el Gina. Yo tengo los botones de OK, Cancel u Options, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es agregar las opciones 1, 2 y 3 que están marcadas ahí. Es decir, puedo agregar un icono, puedo agregar un texto y voy a agregar un botón que dice Reset Password o un Lock. Cualquiera de esas tres opciones es editable. Fíjense en acá que dice texto del botón, texto en el marco, el icono que voy a usar, ¿sí? Incluso acá me da, en cada una de las secciones yo voy a tener siempre estos hipervínculos que me llevan, digamos, a la sección de ayuda que me dice cómo hacer el proceso, ¿sí? Yo tengo dos opciones, si volvemos nuevamente a Gina, yo tengo dos opciones para disparar esta modificación, ¿sí? Desde esta misma interfaz de ADSL Service empezar a hacer un push en todos los equipos que yo tenga descubiertos en el Active Directory para que se haga esta modificación. ¿Qué es lo que se envía? Se envía, digamos, unos archivos de modificación de una clave de registro, también se envía un ejecutable que lo que hace es adaptar la interfaz de inicio de sesión de Windows o de Mac que ya existe para que se, digamos, obtenga estos nuevos valores que yo estoy agregando. Fíjense en acá, dice, descubro dentro del dominio de los equipos y puedo hacer instalar y hago un push. Es una de las opciones. Personalmente, y digamos por la experiencia, no la recomiendo. ¿Por qué? Porque el día de mañana yo tengo 5 o 100 equipos dentro de la organización y generalmente lo que vamos a tener que hacer es venir nuevamente acá, buscar los nuevos equipos y hacer un push. Es decir, necesito de mucha tarea manual para que esto esté alimentándose completamente. ¿Cómo yo podría, digamos, evitar tener que hacer este proceso usando el segundo a través de una GPO, ¿sí? Para eso, yo les voy a recomendar, vamos a abrir rápidamente una página, ¿sí? Que ingresen a manageengine.com. Vamos a ingresar hasta la sección del producto, ¿sí? Específicamente a Iris Service Plus. Vamos a esperar que mientras carga, a ver, ahí está lo que les voy a mostrar para recordarles que este seminario está siendo grabado y que ustedes van a poder obtener después la grabación, al igual que el resto de las otras 3 sesiones que hicimos, y compartirla con sus colegas,
Identity Password Management es a donde vamos a ingresar, ¿sí? Que sería la sección del producto, que en este caso, a ver, vamos a ver. Déjenme confirmar que no haya ningún problema de conexión. ¿Me podrían confirmar, por favor, si me están escuchando correctamente? Sí, muchas gracias. Al parecer, a ver, veamos si hay algún problema acá con esta sección específicamente. Si no, ahora yo voy a volver al final. Si en este momento no carga. Sí. Veamos un intento más. Si no, pasamos directamente al producto y yo vuelvo nuevamente al final. Puede ser que haya algún microcorte con una página web. Vamos a borrar una sexta corte. Vamos a ir a documento. Y es muy importante que ustedes visiten esta área porque acá nos de guía de instalación de la modificación de Gina a través de GPOs. Acá yo tengo un paso a paso con capturas de pantalla que dice, cree una GPO. En la GPO creo un logo en Script. En el logo en Script agregue estos archivos y distribúyalos a todas estas unidades organizacionales. De tal manera que la próxima vez que yo agrego un nuevo equipo a la red y una persona ya se logue, en ese momento el logo en Script va a chequear que ese equipo no tiene el software, no tiene la modificación del Gina y la va a aplicar en ese momento, ¿sí? Fíjense, incluso dice acá, guía de instalación manual o usando el portal web, ¿sí? Habíamos hablado de integración con productos de terceros, habíamos hablado de integración con OWA, instalación de certificados de CCL, trabajar con Microsoft SQL como motor de base de datos. Hay documentos muy importantes que están dentro de la sección de Documents, dentro de ADSL Service Plus, que los invito a que los visiten, ¿sí? Por lo tanto, ya tenemos entonces, ya hemos instalado la modificación del Gina, ya hemos definido la política, hemos definido cuántas preguntas, nuestro banco de preguntas, ya hemos definido los templates de cómo se va a hacer el enrolamiento, ¿sí? Por lo tanto, ahora yo ya tendría que ofrecer servicio al portal, pero antes de ofrecer servicio al portal y que se enrolen, volvemos a la pestaña Admin, ¿sí? Automático del administrador, ¿sí? Esto es algo que sería para que los usuarios no sepan cómo el administrador ingresa, porque todos ingresan a la misma URL, digámoslo así, pero más allá de esta opción y que está el tilde para prenderlo o apagarlo, acá dice personalizar la página de ingreso al sistema. Yo le doy acá y en este momento yo puedo diseñar cómo va a ser el funnel, ¿sí? Una vez que yo lo invito a que ingrese al sistema de enrolamiento o la próxima vez que él va a usar el sistema, él va a visualizar una interfaz. Esa interfaz de ese frontend es lo que yo voy a poder editar acá en este proceso, ¿sí? Vamos a ver ahora que cargue un momento. Al parecer, digamos, la conexión a internet está un poco lenta. Bueno, ahí está cargando, ¿sí? Fíjese acá, posiciono sobre alguno de estas opciones y automáticamente se marca una línea punteada en color rojo. Esto quiere decir que son secciones. Incluso el mouse se cambia y me pone las flechas para que yo pueda hacer un
Mover o arrastrar, como se conoce en inglés, la palabra es un drag and drop. Es decir, yo podría, por ejemplo, decir, mira, acá tengo la opción desbloquear cuenta, no la quiero aquí, la voy a mover hasta esta ubicación y yo la quiero poner acá. Vamos a mover el botón, vengo para acá. Quiero cambiar el icono de este botón o quiero eliminarlo, lo voy a hacer. Entonces yo voy a diseñar todo este front-end. Incluso fíjense acá, dice, yo tengo la posibilidad de una búsqueda de empleados. ¿Quiero ocultar esto? Sí, vaya a la pestaña de configuración, búsqueda de empleados y desde ahí desactívela, ¿sí? Porque esa es una opción en particular. Ahora, viene acá, dice, actualice su perfil de manera eficiente. No quiero este texto, lo elimino, lo saco. Quiero cambiar el logo, lo puedo venir y lo puedo cambiar, ¿sí? Yo puedo venir, acá tengo una línea, la quiero cambiar la línea, eliminar, la voy a sacar acá, quiero una división, la muevo más a la izquierda, muevo más a la derecha, ¿sí? Entonces, esa facilidad de usar ese drag and drop y rápidamente diseñar es lo que yo voy a poder hacer aquí para ofrecerle al usuario final una interfaz, ¿sí? Ahora sí, ya podríamos decir, tengo la interfaz diseñada como yo quiero, tengo la política, tengo las preguntas, tengo cuántas preguntas, me haría falta solamente un punto que no quiero dejarlo pasar por alto, más allá de que vamos a entrar en detalles de a uno por vez, ¿sí? En la parte dentro de seguridad, algunas acciones de antipiratería. ¿Qué significa esto? Es decir, evitar que alguien intente burlar el sistema poniéndole una serie de controles. ¿Qué tipo de controles? Agregar captchas en cada pregunta o captchas al final de todo proceso, habilitar conexiones SSL con certificados, restringir usuarios inactivos, poner un tiempo máximo de uso, por ejemplo, que el sistema le ofrezca la posibilidad de responder sus preguntas, pero en un tiempo no máximo a 5 minutos, por ejemplo. ¿Sí? Vamos al fortalecimiento de las preguntas y respuestas. Aparecen otra serie de acciones que son muy importantes. Por mostrar las preguntas de a una por vez en la pantalla o mostrar todas juntas. ¿Sí? Evitar que los usuarios utilicen, dice, la palabra pregunta en sus respuestas, es decir, que repitan algún texto de la pregunta en la respuesta. Evitar que los usuarios pongan la misma respuesta en varias preguntas, ocultar las respuestas, es decir, ponerles un asterisco a las respuestas. Esas son algunas de las acciones que yo voy a poder realizar, ¿sí? Entonces, ya hemos hecho la parte más importante de todo el proceso. Configurar el producto, configurar la política, armar mi banco de preguntas, diseñar el portal, hacer una instalación de la modificación del GINA. ¿Qué es lo que me queda? Una vez que el usuario ya se enroló y contestó sus preguntas, lo que va a hacer es, digamos que esto que estamos viendo acá, que es otra pestaña del mismo login del producto, sería el frontend que yo diseñé, ¿sí? En donde acá tengo el botón Reset Password. Por lo tanto, el usuario puede o bien loguearse a la página web, desde donde se va a hacer el proceso, o bien cuando él toque el botón que habíamos dicho en el GINA, Reset Password o Unlock, toca ese botón, le va a abrir un browser que no es un browser navegable, es decir, no tiene la barra de direcciones acá, sino solamente tiene el body del browser, es decir, el contenido, en donde va a estar este diseño del frontend que nosotros hemos hecho. ¿Qué es lo que va a hacer el usuario? Le va a aparecer este proceso, digámoslo. Vamos a asimilar, vamos a replicar, digamos, el proceso del usuario final. Dice, quiero resetear mi contraseña. Acá le aparece, bueno, ingrese su nombre de usuario, si es que lo haría desde una interfaz web. J, ¿sí? Como dice acá el ejemplo. Vamos a usar J. Smith, que es un usuario que siempre se usa de prueba. Le vamos a dar clic en continuar y vamos a ver cómo se realiza todo el proceso. A partir de esto, una vez que me identifique que J. Smith forma parte del dominio que está abajo, porque habíamos dicho que puedo tener múltiples dominios, ¿sí? Vamos a ver que cargue un poco. Estas demos que yo estoy usando, al igual que he usado en los otros dos seminarios, son públicas y ustedes las pueden acceder poniendo demo.adsellserviceplus.com. Ustedes van a llegar hasta la pantalla de inicio donde estábamos antes. Si le dan clic en administrador, se van a loguear al producto como lo que yo voy a mostrar en este momento, ¿sí?
Fíjense ahora, me dice, yo tengo varias preguntas con las que este usuario está enrolado. Y tengo mi política que me muestre de a una por vez en la pantalla. Y además en cada pregunta hay un captcha, ¿sí? Entonces acá me dice, ¿cuál es el apellido de soltera de su madre? Perfecto. Acá incluso, como esto es un ejemplo, una demo, me dice, use Jennifer para simular, digamos, la respuesta correcta. Pongo el texto del captcha que me valida que soy una persona, ¿sí? Ese sería el contexto de usar el captcha y voy a continuar el siguiente proceso. Si no, fíjese en algo antes de continuar, arriba dice tiempo restante para la operación, 4 minutos con 27 segundos. Se paró en ese momento porque fue cuando yo ya le di clic en continuar. Esa sería una de las opciones que hablábamos del timeout o de las opciones de seguridad. Fíjense en acá. El usuario contestó bien la única pregunta, porque más allá de que yo le enrolé con 5, puedo decirle cuántas le muestro por pantalla. Esas opciones las veo en la parte avanzada de la definición de la política. Como ya validé que esa es su respuesta y ya validé que está correcta, ahora me dice tiene que ingresar su nueva contraseña, ¿sí? Yo podría venir acá y se ocultan los caracteres y además me da unas indicaciones, me dice, la contraseña tiene alineada a estas, digamos, a estas buenas prácticas. Mínimo un carácter, lo yo dentro de Diesel Service Plus o heredar lo que traigo del Active Directory. Una vez que yo haya hecho este proceso y restablezco, el usuario ya cambió su contraseña, desbloqueó su cuenta y puede continuar trabajando, ¿sí? Para aquellos que se hayan fijado acá en el Plus, tiene un cliente nativo tanto para Android como para iOS, en donde va a poder realizar todo este proceso. Esto quiere decir que yo podría, si yo sé que todos mis empleados tienen un teléfono corporativo, ni siquiera modifico el Gina y les digo, vamos a usar solamente el celular. O si no, modifico el Gina y como alternativa también doy el celular. Todo esto debe ser comunicado con una buena estrategia interna digamos, de cara hacia los usuarios. Es decir, recursos humanos y marketing deben trabajar muy fuerte para, digamos, presentar esta nueva funcionalidad a los usuarios, porque yo puedo tener el mejor producto del mundo configurado, instalado y demás, pero si el usuario no sabe cómo usarlo, cuándo debe usarlo, dónde está y cómo funciona, es muy probable que el usuario ni siquiera lo va a, digamos, a utilizar y por lo tanto voy a seguir teniendo usuarios llamando al soporte técnico, creando un ticket, viniendo a golpear la puerta, es decir, voy a tener, digamos, no voy a tener una aplicación correcta, ¿sí? Había un punto, una pregunta muy importante que aprovecho para responderla rápidamente. Me habían dicho que si es que se necesitaba licenciamiento para utilizar Google Authenticator. No, Google Authenticator es gratuito, ¿sí? Para descargarlo y cuando yo lo activo ya acá simplemente es tildar un check que dice vamos a vincular Google Authenticator. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el usuario final cuando se está enrolando le va a aparecer otra opción que dice por favor escanee este código QR para vincular su cuenta de Active Directory con su cuenta de Google Authenticator, ¿sí? Yo lo único que voy a licenciar en este caso, y con esto vamos a cerrar Plus, es los usuarios finales a quien yo los enrolé dentro de la herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de mi organización puedo tener 1000 empleados, pero de esos 1000 puede ser que 100 cuentas de las 1000 que están en Active Directory sean cuentas de servicio o usuarios administradores, que ese tipo de cuentas no van a usar Diesel Service Plus para hacer ese proceso, ¿sí? Solo voy a tener 900 usuarios que son los que se loguean, digámoslo así, y son a esos 900 a quien yo les voy a enrolar. Por lo tanto, yo voy a pagar una licencia por 900 usuarios finales. No importan los dominios, no importan los controladores, importan los usuarios finales. Entonces yo licenciaré 900 usuarios finales. Eso no
quiere decir que los 900 puedan tener Google Authenticator. Puede ser que unos sí, puede ser que otros no. Recuerden que la política podía ser la segregada, es decir, para estos le puedo dar una política, para esta OU otra política. Puedo tener N cantidad de políticas. Pero por la práctica yo he visto que es más recomendable tener una sola que es común para toda la organización, salvo algunas excepciones que existan en donde se tenga que configurar distintas políticas. De esa manera funciona AD Self-Service Plus. Es una herramienta muy sencilla de manipular. Ustedes vieron acá, estuvimos trabajando con Configuration. Esas dos secciones son las más importantes. Una vez que yo he configurado estas dos secciones, AD Self-Service está listo para operar. ¿Qué es lo que me hace falta? Como habíamos dicho, hacer el push del Gina. Es lo único que haría fuera de la aplicación. Podría hacerlo dentro, como yo había dicho, haciendo un push de la instalación, pero yo les recomiendo que lo hagan a través de un GPO, viendo la sección de documentación, que nuevamente la vuelvo a marcar acá. Entran para seguir el paso a paso, ¿sí? Eso es AD Self-Service Plus. Les recuerdo que ustedes pueden seguir dejando sus preguntas. Mi idea ahora no es que no las estoy mirando, pero quiero avanzar con la presentación para terminar a tiempo y luego destinar digamos, el tiempo para las preguntas. El siguiente producto que vamos a ver es un producto sencillo todavía que AD Self-Service Plus. Debido a que lo único que yo voy a hacer es conectarme con una estructura y empezar a obtener reportes. Es decir, va a ser muy similar a AD Audit que nosotros ya estuvimos viendo en el último seminario el mes pasado, pero ahora enfocado a hacer un monitoreo o una auditoría de Exchange específicamente, ¿sí? ¿Qué es lo primero que debo tener en cuenta? Al igual como empezamos en AD Self-Service, eso es algo que ustedes lo pueden hacer desde sus oficinas sin ningún inconveniente. Habíamos dicho que lo primero que voy a hacer es ir al admin y vamos a ir hasta esta parte que dice scheduling. Y dentro de scheduling vamos a tener dos puntos muy importantes. Configurar la estructura y donde le voy a decir dónde está el catálogo de Exchange al cual yo me voy a conectar, ¿sí? Fíjense que acá le voy a dar el nombre del catálogo, la dirección de Exchange, un nombre de usuario y una contraseña con el cual yo me voy a poder conectar hacia ese catálogo, hacia esa estructura. Y una vez conectado la estructura, yo lo que voy a necesitar es acceso a dos lugares. En primera instancia, los logs, de donde voy a empezar a ver la información, pero también necesito acceder a lo que es la estructura del Internet Information Server, que es el que se usa para publicar el OWA, ¿sí? Entonces, la opción se llama log/database path, de donde yo voy a poder traerme lo que es la ubicación en donde se encuentran los logs y el path de la base de datos y de configuración del Internet Information Server. Vamos a ver qué carga para que se visualice nada más que ustedes vean ahí el string del path. Sí, ahí está, fíjense. Dice, ¿dónde está el path del log de tráfico? Sí, del LOA. Y acá veo que dónde se almacena. Dice en C, program files. Ahí está el path de la base de datos, donde se almacena todo el mailbox, todo el store del mailbox. ¿Sí? Esto está en C porque probablemente se leyó de forma local el equipo. Esto podría estar en un NAS o en algún otro, digamos, store. Simplemente acá le voy a dar el path. Una vez configurado esto, lo siguiente ya es empezar a obtener información, ¿sí? Que es la parte más sencilla, digámoslo así. Y para eso, lo que voy a hacer es irme a la parte de reports, que es el corazón. Tener preconfigurados, se mencionan aproximadamente más de 120, 150 reportes clasificados por áreas. En el lado izquierdo, yo veo las áreas. Si son reportes de mailbox, si son reportes de tráfico de emails, reportes de store,
grandes, digamos, donde hay más reportes, porque es, digamos, uno de los puntos más principales a los que se focaliza Exchange, empezar a analizar el tráfico que ocurre dentro de mi organización, qué pasa a través del Exchange, ¿sí? En este caso, estamos hablando de que yo puedo empezar a ver, por ejemplo, dice número de mensajes enviados por una persona, tamaño de los mensajes, número de mensajes por destinatario, número de mensajes por destinatario, tamaño, perdón, por destinatario, cuánto peso de mensajes le envía a un destinatario específico. Tráfico que en AD Self-Service Plus, que también hablábamos que puede ser múltiple dominio, en Exchange también puedo tener N cantidad de dominios que yo los controle, si están en un mismo forest o en forests distintos, siempre y cuando yo tenga desde el lugar donde instale Exchange Reporter visibilidad hacia ese Exchange, para mí ya es una instancia de Exchange que voy a estar pudiendo monitorear, ¿sí? Entonces, fíjense en que hay una gran cantidad de reportes, que son reportes que ahora Exchange no tiene forma de mostrar, ¿sí? Exchange, yo sé que Microsoft ha ido agregando consolas para administración, para gestión, pero la mayoría de esos son para ver, no sé, detalles de consumo, detalles, digamos, de procesamiento, pero no puedo ver, por ejemplo, configure como intraorganizacionales o el buscando una palabra clave como esa. Entonces yo podría venir y empezar a obtener esto y decir, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar una palabra clave en el body del mensaje para analizar si hay algún tipo de fuga de información. Entonces yo podría poner una palabra clave o un texto clave, no sé, por ejemplo, confidencial, clientes o no sé, cualquier palabra que yo considere específicamente, digamos que para mí es algo crítico que yo tengo que buscar. Es decir, yo podría hacer la búsqueda dentro de una agregada, puedo tener varias, ¿sí? Y acá me va a listar los mensajes que se buscaron con la palabra test, porque esto se puso como la palabra que quiero buscar fue test. Yo podría cambiar y buscar otra palabra, ¿sí? Y acá me dice quién fue el que mandó, hacia quién lo mandó, cuál era el texto del asunto, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es buscar. Acá yo, así como lo miro en pantalla, digamos, la lista de los ítems que cumplen el requerimiento, ¿sí? Estos reportes, aproveche que lo ejecuté, se puede ejecutar en un new report, ¿sí? Yo puedo programar y decir que esto se ejecute automáticamente todos los días a las 8 de la mañana, por ejemplo, ¿sí? Ese es un punto muy importante. Vamos a ver dos opciones muy utilizadas también para ir cerrando este tema de los reportes, porque en sí es entrar, ustedes entran a demo.reporter y vayan viendo uno por uno de los reportes y vean qué es lo que a ustedes les sirve y qué cosas ustedes podrían llegar a obtener. Dos puntos muy importantes. Uno es la parte de OWA y de ApticSync, que ApticSync sería el protocolo de sincronización de dispositivos móviles. Fíjense en acá por un departamento o por han estado conectados, si es periódicamente, hacer una búsqueda del logueos a LOWA por browser, por IP, por servidores, ¿sí? Con esto yo puedo ver, yo sé que el director de finanzas está aquí dentro de la oficina. ¿Por qué hay logs
logins de ese usuario desde direcciones IP, por ejemplo. Alguien tiene su contraseña, se está logueando desde otro lugar. Entonces, fíjense en cómo yo cambio el contexto. No es solo analizar el tráfico, analizar lo que se envía o no, sino empezar a ver la parte de seguridad, empezar a ver cosas que probablemente yo ahora no las vea porque todo está funcionando, pero no le puse foco en que probablemente tengo una brecha de seguridad o algo que esté pasando detrás que desconozca, ¿sí? Otro punto muy importante, Office 365. Es algo que sabemos que la mayoría de las organizaciones están migrando su servicio de correo hacia la nube. Varios productos de gestión de Active Directory ya están teniendo integración con Office 365. Esto no quiere decir que lo que vemos acá en pantalla sea lo único. Esto se va a ir agregando conforme yo pueda, digamos, ir teniendo más control sobre Office 365 y se puedan, digamos, hacer más tareas. Pero acá ya puedo ver cuáles son 365, ¿sí? Si tiene una política, digamos, para el dispositivo aplicada o no. Por ahora, estos son los únicos reportes que yo puedo ver aquí en Exchange. En AD Manager, que es el primer producto, yo ya puedo ver, por ejemplo, el provisionamiento o incluso provisionar o desprovisionar licencias de Office 365, ¿sí? Que ahí en AD Manager se agregarían más cosas porque ahí va a estar el corazón de qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Y la idea es, digamos, dejar un poco de lado la consola de Office 365 y con el mismo AD Manager trabajar con mi Active Directory y también trabajar con Office 365, activo, desactivo, permito, asigno licencia, asigno cuota, aplico política, desactivo política, es decir, la idea es hacer toda esa tarea. Como dije, por ahora AD Manager solo permite provisionar o desprovisionar licencias. Y en Exchange Reporter lo que vemos son estos reportes que yo tengo acá, ¿sí? Pero la idea es que estos se sigan agregando. Obviamente existe una sección llamada My Reports, que son mis propios reportes personalizados, ¿sí? Yo podría venir y crear mi propio reporte, ¿sí? Con lo que yo con los parámetros que yo necesite, ¿sí? O sea, yo podría venir y, por ejemplo, incluso si ya tengo acá distintas divisiones, fíjense acá categorías, darle clic en editar que teníamos hace un instante, ¿sí? Yo puedo eliminar de esta lista, cambiar el nombre, cambiar las, digamos, las clasificaciones que yo quisiera, ¿sí? Yo vuelvo a la sección de reportes, ¿sí? Vamos a nuevamente ver la lista completa que teníamos, ¿sí? Porque además de eso quiero que observen que acá dice Audit Reports y con esto vamos cerrando, digamos, esta presentación de Exchange Reporter. Y tengo también reportes propios de auditoría generados sobre la instancia de Exchange. ¿Qué es lo que se me dice en los reportes de auditoría? Lo que yo voy a ver son principalmente cambios. ¿Qué tipo de cambios? Fíjense acá. Cambios en los permisos, cambios en las propiedades, cambios organizacionales, por ejemplo, que se monte un nuevo database, o que se desmonte, o que se hagan acciones de usuarios sobre la estructura, ¿sí? Acá dice el log singular, ¿no? Así es, cuando encuentre es dar las alertas van a estar basadas en de los reportes. Entonces, una vez que yo le información en un reporte particular, puedo configurar y decir si tengo algo que coincide con este criterio de mandarme una notificación a una dirección de correo electrónico. Ese sería el contexto de las alertas. Un punto muy importante para mencionar de forma adicional, vamos a volver a la admin y vamos a mirar una opción muy importante. Vamos a ver acá, utilidades, ¿sí? Que tengo User Management. Yo tengo la posibilidad de crear usuarios que pueden ser técnicos que vengan a Exchange Reporter y consuman la información. Es decir, técnicos que ejecuten reportes solamente para que esos reportes les sirvan como input para otra tarea. ¿Sí? Entonces yo tengo admin o el de operador. Admin es la persona con la que estamos logueados en este momento, ¿sí? Pero el operador lo único que va a hacer es consumir los reportes que yo le comparto, ¿sí? Vamos a ver otro punto importante.
A ver si lo ubico acá. Producción. Bueno, algo de lo que estábamos hablando de la personalización, los puertos, el branding con colores o con logos, ¿sí? Acá está, me parece, por settings. Muchas veces a nosotros nos han preguntado dónde se configuran cuáles son los internal mail domains para que los reportes clasifiquen correctamente. Si esta opción está un poco oculta, no debería estar, digamos, acá, pero digamos, por ahora está disponible acá. Me dicen, yo no tengo forma de definir si yo tengo 4 o 5 dominios, cómo mis reportes saben que entre la comunicación entre esos 5 dominios es la que me clasifique como interna o intraorganizacional, ¿sí? Así que acá dice add mail domain y acá yo puedo agregar 5 dominios distintos y estos 5 van a ser considerados dentro de los reportes de intraorganizacionales, ¿sí? También se pueden modificar algunos formatos y demás. Eso es muy importante que no quería, digamos, pasar por alto para que ustedes lo tengan en cuenta. Eso es Exchange Reporter, ¿sí? Como dije, los invito a que ingresen a la demo.exchangereporter.com y ejecuten cada uno de ellos que va a irles mostrando distintos tipos de información, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, vamos a ejecutar uno y lo vamos a dejar ahí mientras vamos a pasar a la sección de preguntas en este momento, ¿sí? Ejecutar uno en particular al azar, que lo acabo de elegir ahora, ¿sí? Para simplemente, digamos, el detalle del contenido, al igual que ya ejecutamos un reporte anterior, ¿sí? Les recuerdo que pueden utilizar tanto la sección de preguntas como la sección de chat, que en este momento vamos a destinar unos minutos para poder responder todas sus preguntas mientras se ejecuta el reporte que vemos al final. Vuelvo a repetir que esta presentación está siendo grabada y que ustedes van a poder acceder a la grabación en video, ¿sí? De todo lo que hemos hablado y hemos mostrado el día de hoy para que la puedan compartir. El licenciamiento respecto a Google Authenticator ya lo habíamos respondido, ya lo habíamos aclarado que no es necesario pagar algo adicional con Google, sino solamente el licenciamiento propio de AD Self-Service y que esa opción, al ser Google Authenticator una herramienta gratuita, no requiere de algo adicional, ¿sí? Nos preguntan si la herramienta puede trabajar con más de un dominio o se tiene que adquirir una licencia por cada dominio. No, no es necesario, como había dicho yo. En AD Self-Service en particular se licencian cantidad de usuarios finales. Si yo tengo 4 dominios y en cada uno tengo 500, voy a decir que son 2000, ¿sí? Porque tengo 500 por 4. Después yo adentro voy a agregar varios dominios y demás que no pago licencia por los dominios, ¿sí? Sino pago licencia por los usuarios. En el caso de Exchange, pago licencias por las instancias de Exchange, si no me equivoco. De todas maneras, esas consultas ya más, digamos, del lado comercial y demás, les recomiendo que se contacten con sus partners locales, si ya están trabajando con algún partner, o pueden también comunicarse directamente con Management en la sección de la página web, dice cotización o quote, como aparece, y ustedes pueden completar el formulario y van a recibir asesoramiento de especialistas desde el lado comercial, ¿sí? ¿Es posible integrar con Office 365? Bueno, algo de esto yo ya estuve mencionando en la última parte, en donde hablábamos de algunos reportes que ya están incluidos. No son muchos, mucha gente me dice, sí, pero yo quisiera ver otro tipo de cosas. Por ahora no los tenemos. En el roadmap ya se están agregando más funcionalidades. Todo esto depende también de cuán, digamos, flexible es Microsoft en poder, digamos, interconectar con Office 365 y obtener información, que ahora esto está en la nube. Si fuera una infraestructura local que está dentro de mi organización, sí, yo puedo obtener gran cantidad de cosas, pero como eso está en la nube, dependo del proveedor la información que me pueda dar, ¿sí? Puedo ver por un usuario los correos enviados a un dominio externo mostrándome el detalle de los mismos, no necesariamente el detalle, vamos a ver el registro solamente, vamos a ver el subject, vamos a ver digamos, el, desde quién es el usuario que origina, vamos a ejecutar el reporte para verlo más directamente, ¿sí? Así obtenemos el detalle directamente de qué es lo que contiene el reporte, ¿sí?
Mientras me carga voy a avanzar con otro. Los reportes generados son en tiempo real o tienen algún intervalo de espera. Son en tiempo real porque lo que yo estoy es conectado directamente al pad donde está la base de datos, los genera en ese momento, ¿sí? A ver, habíamos dicho que, perdón, me pasó la pregunta, los correos enviados a un dominio externo, ¿sí? Entonces eso vamos a verlo en el tráfico, ¿sí? Y dice, por ejemplo, tráfico desde o hacia Internet, por ejemplo. Fíjense en acá, me dice tamaño o número de mails, tamaño o número de mails, tamaño o número de mails, ¿sí? Es decir, si me dice número de mails, me va a decir la cantidad solamente, ¿sí? Vamos a ver otro, dice tráfico desde o hacia Internet por usuario. Antes hablamos por dominio. Cuando hablamos por usuario, ¿sí? Tamaño, número, ¿sí? Y luego dice tráfico por departamento, overall traffic, ¿sí? Fíjense que la mayoría es número y tráfico, número y tráfico. Por eso les mencionaba yo, es solamente el detalle de la cantidad, es decir, se enviaron 50 correos electrónicos, ¿sí? Vamos a ver otro acá, número, ¿sí? Receive traffic, custom recipients. Sí, en cuanto hablamos de tráfico, ¿sí? Fíjense que todos los reportes generalmente tienen number, size, number, size, number, size, ¿sí? Pero si yo voy a la parte de Mailbox, en Mailbox lo que podría hacer yo es utilizar el contenido, o sea, es decir, me valdría de dos reportes de una u otra manera. Utilizar el primer reporte que sea para ver la cantidad y si yo veo que hay números inusuales, volver a Mailbox, utilizar el Content Report y usar, por ejemplo, un reporte específico de una palabra, ¿sí? De una palabra clave en el body o en el subject y buscar sobre un usuario en particular. Puedo ejecutar el reporte total y luego habilitar el filtro, el search y especificar qué es lo que quiero buscar. Un usuario en particular, lo busco directamente. Por lo tanto, yo me valdría de dos reportes para poder lograr esa información. Bueno, vamos a ir terminando de acuerdo al tiempo que teníamos pactado de una hora para este seminario. Les agradezco mucho por su asistencia y será hasta una próxima ocasión.